En el ejemplo número 2 de gráficas de movimiento vamos a resolver el siguiente ejercicio. La gráfica mostrada corresponde a la distancia a la que se encontraba un objeto con respecto a un observador fijo como función del tiempo. Calcular la magnitud de la velocidad media del objeto. Inciso A, de 0 a 3 segundos. Inciso B, de 3 a 6 segundos. Inciso C, de 6 a 7 segundos. Inciso D, de 7 a 10 segundos. E inciso E, de 10 a 12 segundos. ¿Regresó el objeto a su lugar de partida? Antes de realizar cualquier clase de cálculo debemos de interpretar nuestra gráfica. En este caso no tenemos una línea recta como sucedió en el ejemplo 1, sino que tenemos una serie de segmentos. Cada uno de ellos corresponde a una etapa del movimiento. Un error común es ver esta gráfica como si fuera una montaña, como si estuviéramos pensando que el objeto va a subir hasta una cierta altura, posteriormente recorre una superficie horizontal, vuelve a subir y luego baja. Esa es una interpretación errónea que no debemos de utilizar. La interpretación correcta es la siguiente. Pensemos a qué distancia se encontraba el objeto al inicio. Como podemos ver, en el eje vertical tenemos los valores de distancia y en el eje horizontal tenemos los valores del tiempo. Entonces, en el tiempo igual a 0, la distancia recorrida por el objeto va a corresponder a un valor de 0, dado que el punto A está exactamente en el origen. Entonces, en 0 segundos no se ha recorrido ninguna distancia. Para un tiempo de 3 segundos observamos que la distancia recorrida ya son 2 metros. Esto quiere decir que en el intervalo de 0 a 3 segundos el objeto estuvo avanzando. Concretamente, se estuvo alejando del punto de observación porque la distancia iba aumentando. A los 4 segundos, el objeto se localiza todavía en 2 metros. A los 5 segundos continúa en esa misma distancia e incluso a los 6 metros todavía se localiza a una distancia de 2 metros. Eso quiere decir que desde 3 segundos hasta 6 segundos el objeto no cambió su distancia, lo cual equivale a decir que estuvo en reposo. En cuanto al tiempo igual a 7 segundos, nosotros observamos que alcanzó el objeto una distancia de 6 metros. Eso quiere decir que de 6 a 7 segundos nuevamente el objeto avanzó, pero con una rapidez mayor que como lo hizo al principio. A los 10 segundos el objeto se localiza a 5 metros, lo cual equivale a decir que va regresando, dado que la máxima distancia que logró fue 6 metros. Y en el tiempo igual a 12 segundos se localiza a una distancia de 0 metros. Como el movimiento inició en 0 metros y terminó también en 0 metros, tenemos ya la respuesta a la pregunta. ¿Regresó el objeto a su lugar de partida? Y la respuesta es sí, dado que regresó a la misma distancia a la que se encontraba al principio. Entonces nuestra gráfica nos está mostrando cuál es la distancia recorrida y no la trayectoria. Por lo tanto, no debemos de ver esto como una montaña, sino como un registro de los valores que va tomando la distancia para diferentes valores del tiempo. Para calcular la velocidad en un tiempo de 0 a 3 segundos, vamos a dibujar este triángulo auxiliar, del cual ya hemos hablado en el ejemplo anterior. Si revisamos cuántas unidades tiene de altura, y tomando en cuenta que en el eje vertical las unidades son metros, entonces la altura corresponde a 2 unidades expresada en metros. En cuanto a la base, tenemos 3 unidades indicadas en segundos. Dado que la pendiente de la gráfica distancia contra tiempo representa la magnitud de la velocidad, entonces para calcular la velocidad lo que tenemos que hacer es calcular la pendiente de ese segmento AB, y para eso utilizaremos la medida de la altura y la medida de la base. La pendiente consiste en la división de lo que mide el triángulo de altura entre lo que mide de base considerando las unidades. En este caso sería 2 metros divididos entre 3 segundos. Al hacer la división nos va a quedar un resultado de 0.66 expresado en metros sobre segundo. Esa sería la velocidad que existe entre el punto A y el punto B, o bien la velocidad de 0 a 3 segundos. En el inciso B vamos a considerar ahora el segmento de B hacia C. Hace un momento revisamos qué ocurría con la distancia durante el tiempo de 3 a 6 segundos. Recordando, nosotros decíamos que en 3 segundos la distancia era de 2 metros. Para 4 segundos la distancia sigue siendo de 2 metros y lo mismo para el tiempo de 5 y 6 segundos. Por lo tanto la distancia no cambia.
o de forma equivalente, el objeto permaneció inmóvil entre los tiempos de 3 a 6 segundos. Y dado que no existió movimiento durante ese tiempo, tenemos que la velocidad entre el punto B y el punto C es automáticamente cero. La justificación es precisamente que no hay movimiento durante ese intervalo. Lo anotamos también en nuestra solución. No hay movimiento. Para el inciso C, vamos a construir nuevamente un triángulo auxiliar. Sería un triángulo que comprende el segmento CD. Tendríamos este triángulo. De igual forma, vamos a contar cuántas unidades tiene de altura. En este caso mediría 1, 2, 3 y 4 unidades que corresponden a metros. Y de base solamente tiene una unidad, que sería un segundo. En este caso, la velocidad del punto C al punto D va a ser igual a la pendiente del segmento CD, que sería 4 entre 1 con sus unidades de metro entre segundo. 4 metros divididos entre un segundo nos da un resultado de 4 metros sobre segundo. Esa es la velocidad del punto C al punto D, o bien de 6 a 7 segundos, que correspondería al inciso C. Para el inciso D vamos a trazar otro triángulo y para no confundirlo con el anterior utilizaremos un color diferente. Tendríamos este triángulo, el cual mide de altura 1 metro y de base tendría una magnitud equivalente a 3 segundos. Debemos de considerar el hecho de que la pendiente de un segmento que va hacia abajo debe tener signo negativo. Eso es muy importante también en la interpretación física. Entonces le agregaremos el signo menos porque el segmento ahora va hacia abajo. Dividimos la altura entre la base. Tenemos 1 metro entre 3 segundos. El resultado nos va a quedar como menos 0.33 expresado en metros sobre segundo. El signo menos nos da cuenta de la dirección de la velocidad. Notamos que la velocidad en el inciso A y en el inciso C nos dio positiva, lo cual representa que el objeto se va alejando del observador. Sin embargo, cuando tenemos un signo menos en la velocidad, lo que nos indica es que la velocidad ha cambiado de dirección y por lo tanto ahora el objeto va de regreso. Para el inciso E, que sería en el tiempo de 10 a 12 segundos, vamos a dibujar nuevamente nuestro triángulo y tendríamos nuevamente una pendiente negativa, dado que el segmento va hacia abajo. La altura del triángulo corresponde a 5 unidades, que serían 5 metros, y la base corresponde a 2 unidades, expresadas en segundos. Tenemos entonces que la velocidad del punto E al punto F va a ser igual a menos 5 metros entre 2 segundos. La velocidad de E hacia F va a ser entonces menos 2.5 metros sobre segundo. Nuevamente el signo menos nos está representando que la velocidad cambió su dirección con respecto al movimiento que teníamos inicialmente, o bien que el objeto va regresando. Y como mencionamos anteriormente, regresa hasta su posición original debido a que partió desde una distancia de 0 metros y al final también llegó hasta una distancia de 0 metros. Con eso tenemos ya calculada nuestra velocidad en cada intervalo de tiempo marcado por los incisos que acabamos de revisar.